A continuación, los alumnos pertenecientes a la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Puebla presentarán la unidad 1 de la materia de Economía. A lo largo de esta unidad se hablarán de 6 temas, los cuales son objetivo de estudio, campo de estudio, método de estudio, el problema de la escasez, pensamiento económico y división de la economía. El tema 1.1, el objeto de estudio, nos plantea qué es lo que estudia la economía. Bueno, el objeto de estudio específico de la economía podría definirse en torno a 3 ejes principales: los procesos de extracción, los modelos y las personas y sociedades. El primer eje de estudio, los procesos, nos plantea que hay 5 procesos principales, que sería el proceso de extracción, de producción, de distribución, de intercambio y de consumo de los bienes y servicios que una sociedad requiere para funcionar. El segundo eje de estudio, los modelos, nos habla de los posibles modelos de satisfacción para las infinitas necesidades humanas a través de los finitos recursos que cuenta la Tierra. El tercer eje de estudio, que habla sobre las personas y sociedades, nos habla del modo en que éstas sobreviven, comercian, prosperan y operan financieramente. De este modo, la economía podría decirse que se interesa por un rango muy amplio de objetivos de estudio, que va desde los individuos hasta las sociedades en conjunto. Ahora bien, hablando del punto 1.2, campo de estudio. Cuando hablamos de campo de estudio, nos referimos a que el investigador se adentrará al ambiente o situación a la que se refiere estudiar, ya sea como simple observador o en forma participativa. El estudio se divide en 2 campos, microeconomía y macroeconomía. Hablando de microeconomía, esta es la rama de la economía que estudia la toma de decisiones de un individuo, familia, industria o nivel de gobierno. El término microeconómico se usa para hacer referencia a la parte de la economía que estudia el comportamiento de las unidades individuales, los cuales son demandantes y ofertantes. Por otro lado, la microeconomía estudia la eficiencia y costos asociados con la producción de bienes y servicios, incluyendo como la mano de obra es utilizada, la incertidumbre, el riesgo y la teoría de juego. Pasándonos a lo que es la macroeconomía, esta estudia la economía global. Esto incluye regiones gráficas particulares, países, continentes y un mundo en general. Los temas estudiados por esta son el ingreso nacional, Producto Interno Bruto, inflación, ciclo económico y el desempleo-empleo. Hablando del ingreso nacional, esta es la cuenta que se registra el ingreso de todas las personas que son dueños de los factores de producción de un país, los cuales son tierra, trabajo y capital. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de todos los bienes y servicios de la demanda final que producen en un país. La inflación es aquella que es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios. Y hablando del ciclo económico, este más que nada es un indicador macroeconómico que se define como el valor de todos los bienes y servicios de la demanda final. Esta es la que se produce en un país en un determinado periodo de tiempo, que generalmente es alrededor de un año. Bueno, dentro de estas categorías existen escuelas de pensamiento, donde las más comunes son la escuela clásica y la escuela keynesiana. Escuela clásica. El planteamiento de esta escuela se basa más que nada en poner un orden a la investigación científica y racional del fenómeno económico. Bueno, esta escuela defiende más que nada la existencia del mercado y de la mano invisible, donde el mercado es el encargado de asignar precios y cantidades. El principal ideólogo de esta escuela es Adam Smith, donde este personaje planteaba que el origen de la riqueza está determinada por el tiempo de trabajo que lleva elaborar ya sea un producto. Por lo contrario, la escuela keynesiana
cree que los mercados no deberían tener la posibilidad de asignar recursos por sí mismos y que los gobiernos deben tomar cartas en este asunto, obviamente cada cierto tiempo, para reasignar los recursos de forma eficiente. Se puede decir que la escuela keynesiana se basa en la intervención del Estado, así defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. En el tema 1.3, que es método de estudio, tenemos a analizar dos métodos, el método inductivo y el método deductivo. En el método inductivo, este método fue propuesto por Adam Smith y este consiste en establecer teorías o análisis de carácter general, obtenidas por la observación y experimentación de casos particulares aislados. El objetivo de este método es estudiar lo específico para llegar a una conclusión general. Como pasos, tenemos que en primer lugar debe llevarse a cabo una etapa de intuición y observación, en donde se llevarán registros de los diferentes hechos económicos a estudiar. Posteriormente, se debe analizar lo observado, estableciendo definiciones claras de los conceptos observados. Y finalmente, debemos formular teorías científicas y enunciados universales generales. Un enunciado universal es el que se produce como consecuencia de un proceso de investigación y destaca porque está probado empíricamente. Un ejemplo de este método puede apreciarse a través de la ley de oferta y demanda, donde el hecho de que los precios de diferentes productos particulares hayan disminuido se debe a una generalidad, al saber la existencia de una mayor oferta. Este método parte de la idea de que para llegar a las leyes que rigen la economía es necesario partir del estudio de casos particulares. El siguiente método es el hipotético deductivo. Este fue basado en los escritos de David Ricardo y se enfoca en establecer teorías y análisis partiendo de un principio general, a saber una hipótesis, con el objetivo de analizar y explicar diferentes casos particulares. En este, primero se debe plantear la hipótesis que se utilizará. Luego deben analizarse los fenómenos económicos en base a dicha hipótesis para posteriormente enunciar leyes de carácter general. El método deductivo es opuesto al inductivo, ya que se busca estudiar la teoría general para explicar lo particular. De igual forma, podemos tomar como ejemplo la ley de oferta y demanda, así como se afirma que la existencia de una gran oferta de productos se origina una disminución en la demanda de estos, por lo que bajar los precios se vuelve una acción razonable a realizar. Cuando nosotros comparamos el método deductivo y el inductivo, nos podemos dar cuenta que, como ya había mencionado, es lo opuesto. En el método deductivo empezamos desde una teoría, seguimos con una hipótesis, la observación y confirmación, y en el inductivo es al revés. Primero se empieza con una observación, sigue el patrón, una hipótesis tentativa y terminamos con la teoría. En el punto 1.4 de esta unidad tenemos el problema de la escasez. Para empezar, tenemos que definir el concepto de escasez. La escasez es la insuficiencia de recursos para satisfacer una necesidad. La escasez no significa que el producto o servicio se haya agotado completamente. Significa que no es posible satisfacer las necesidades de todos los individuos al mismo tiempo. ¿Por qué se genera? Bueno, pues uno de los factores puede ser la sobrepoblación, la cual genera demanda y pues esta hace que el agotamiento de las fuentes o recursos sea más rápido. No obstante, la escasez también puede deberse a situaciones de desigualdad o injusticia social. La sobrepoblación hace que muchísimas más personas tengan la necesidad constante de satisfacer sus necesidades, lo que provoca la escasez. ¿Cuáles son las consecuencias de esta escasez económica? En el caso de los recursos, la escasez va a provocar que nosotros tengamos que tomar decisiones. Las decisiones que tenemos que tomar, en este caso, tenemos que organizar nuestras prioridades. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Nuestras necesidades
o las comodidades que tenemos. Estas decisiones son generalmente unas que la gente no quiere realizar, pero la escasez es lo que provoca, y por eso el mundo se podría volver un caos si tenemos una escasez constante de diferentes recursos. Pensamiento económico 1.5. Bien, el pensamiento económico estudia el proceso cronológico del desarrollo y cambio de las diferentes ideas económicas en diferentes sociedades, así como también estudia el impacto y el entorno social en el que se ha desarrollado. Bien, a lo largo de la historia hemos tenido varias corrientes del pensamiento económico, que serían las escuelas clásicas, el socialismo científico y el periodo neoclásico. Además de eso, hemos tenido diferentes escuelas como la escuela keynesiana, la de la economía política, el marxismo, el capitalismo schumpeteriano, neoliberalismo. Por parte de la escuela clasista, esta nace con Adam Smith en el año 1776, con su publicación de La riqueza de las naciones. Básicamente lo que los clasistas pensaron durante este periodo era que el mejor gobierno es el que menos participa. Sus grandes autores de esta escuela clasista serían personajes como David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, John Stuart. Pasando con el socialismo científico, tenemos parte en el neoclásico y con la escuela marxista. El marxismo es una escuela socialista y nos dice que la competencia era feroz entre los capitalistas, y esto dio lugar a que se emplearan más formas de producir bienes y servicios con inyecciones de capital cada vez más fuertes. Y por parte del neoclásico, este surge a mediados del siglo XIX, en la década de 1870. Esta escuela neoclásica lo que trataba de hacer era de aglutinar el pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920. Y bien, pasando con las demás escuelas, igual representativas de la historia, serían el capitalismo schumpeteriano. Lógicamente su creador fue Joseph Schumpeter, y esa escuela básicamente lo que hacía era apoyar a los emprendedores. A esa escuela se la consideraba como la destrucción creadora y como un verdadero motor de desarrollo económico por parte de, los empresarios innovadores de su época. Por parte de John Keynes, de su escuela keynesiana, esta escuela nace en 1936, cuando Keynes publica su obra Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Esta escuela reconoce que el mercado no es perfecto y que tiene sus fallos en su funcionamiento. Y lo que nos dice Keynes es que es imprescindible la intervención del Estado en la actividad económica. Aparte, John Keynes es el principal precursor de la economía mixta y del estado de bienestar. La economía política es una parte del pensamiento económico que nos dice cómo deben actuar los gobiernos ante las crisis económicas. Un ejemplo de esto podría ser con España. Durante su crisis utilizaron un plan E, se llama, y tomaron las teorías keynesianas para aplicarla dentro de su gobierno. 1.6, que es división de la economía. En la división económica se divide en varios factores, pero los principales de estos son lo que es la microeconomía y lo que es la macroeconomía.
La microeconomía es el estudio de cómo se toman las decisiones de los hogares y las empresas y cómo se interrelacionan en los estados agentes en el mercado. En la microeconomía, los hogares maximizan su nivel de satisfacción, o sea, su utilidad, y las empresas toman decisiones de producción para maximizar lo que son sus beneficios. Y viene lo que es también la macroeconomía. Los acontecimientos macroeconómicos son el resultado de la interacción de muchos hogares y de muchas empresas. Las variables agregadas a la suma de las variables se describen de muchas decisiones individuales. Esto se refiere a que, bueno, lo que es la microeconomía y la macroeconomía son básicamente términos que van de la mano. Por ejemplo, lo que es la macroeconomía viene para lo que son los mercados, bienes y factores, también como industrias o sectores públicos y privados. También se rigen sobre un sistema económico. Y lo que es la microeconomía más que nada es un estudio del modo en el que los hogares y las empresas toman la decisión y se la forman en la que es en la interacción de los mercados. Básicamente estos términos fueron implementados por dos personajes, lo que es Adam Smith y John Maynard Keynes. Bueno, también basándonos sobre la información de la que es la microeconomía, se generan lo que son unas preguntas, como cuáles son los bienes y los servicios que producen, cómo se producen los bienes y servicios y para qué se producen estos bienes. Más que nada se dice que Adam Smith es uno de los fundadores de la microeconomía, ya que fue quien considera en su libro La riqueza de las naciones cómo se fijan los precios, estudio de la dimensión de los precios de la tierra, del trabajo y del capital, investigo de las ciudades y los defectos del mecanismo del mercado. Como podemos ver, acá hay un ejemplo más o menos de cómo está interrelacionado lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Bueno, para resolver estas dudas, rápidamente cuáles son los bienes y servicios que se producen, más que nada los objetivos de la gente es valorar lo que produce para satisfacer las necesidades que se llaman bienes y servicios. Esto es básicamente lo que se maneja como la oferta y que es la demanda. Es el modelo de la economía más famoso de todos, describe lo que es la relación entre los compradores y los vendedores en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más, más que nada, un artículo es muy sobredemandado, obviamente va a haber escasez y por lo tanto su precio eleva. Pasa también lo contrario, mientras un producto no sea tan demandado, su precio bajará para que sea más accesible y se pueda comprar de manera más rápida. Lo que tenemos acá en esta especie de gráfica es un punto de intersección que se llama punto de equilibrio, que ahí está en lo que es la oferta y la demanda. Es por así decirlo, un punto término medio donde no se puede ni bajar ni subir de ese punto. Con esto concluimos y el Team Smith les da las gracias por su atención.